Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Viernes 25 de noviembre de 2022. Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Este día viernes de edición especial, culminando la semana, esperando que todos aquellos proyectos y aquellas iniciativas se hayan cumplido. Vamos de cara a este día con nuestros invitados, como siempre, a colocar sobre la mesa la discusión de temas importantes del país. Quiero saludar cordialmente a Tania Pastor. Gracias, Tania. Buenos días, bienvenida. Buen día, Ernesto. Buen día a toda la audiencia de Megavisión. Por supuesto, aquí a Walter y a Marvin. Un saludo. Gracias también a Walter Raudales. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Buenos días. Un placer saludarte, Ernesto, compañeros y compañera del panel. Es un gusto estar por acá. Buenos días. Gracias, Marvin Aguilar, que está de fiesta. Yo creí que te ibas a quedar. No, ya, pero ya vas para San Miguel, ¿verdad? Hoy en la tarde, Hoy en la tarde. Para el carnaval, porque entrar mañana a San Miguel es altamente complicado. Sí, lo dije por una experiencia que tuve hace años yo, ¿verdad? Quien quiera ir al carnaval de San Miguel, aproveche ir o un día antes o temprano o tempranito, ¿verdad? Y sobre todo también que hagan reservas con anticipación si piensan que yo creo que la gente no va a dormir. Sí, bueno, y se regresan después en las 4 de la mañana. O van para la playa. Felicitar, Ernesto, hoy es el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Ah, qué bueno. Se conmemora hoy. Un saludo muy especial a todas las organizaciones que velan por ese derecho. Un abrazo especial a todos los migueleños. Voy a aprovechar para enviar ese saludo a todos los migueleños que están de fiesta. Un abrazo muy especial, pero también un abrazo más fuerte y muy especial a todos los usulutecos que también están de fiestas patronales. En teoría hoy es el carnaval de Usulután, ¿sí? Porque lo hacen un día antes del de San Miguel. Si hay un choque, Armenia también está de fiesta. También Armenia, creo que también Armenia, a Popa también. Bueno, aquí la verdad que somos un carnaval, ¿verdad? Miren, fíjense que eso de Usulután, el padre Luis ¿qué nos queda? Deberían del Consejo Municipal hacer una separación porque se juntan, se montan, entonces, y están tan unidos. San Miguel y Usulután somos tan familiarizados, ¿verdad? Claro. Que deberían de separarse. Bueno, termina una Usulután y comienza. Era de San Miguel, sí, según la historia. Sí, claro. No, San Miguel era de Usulután, no. Bueno, ya que estamos, era de San Miguel. Bueno, ya que estamos felicitando, pues lo que sí es cierto es que San Miguel, el San Miguel original se fundó en el Cantón Las Marías, en Santa Elena, Usulután. Exactamente. Ahí se fundó San Miguel. Sí, vaya, ves, cierto, sí, no es malo. No, felicitando también a todas las organizaciones feministas de la Asamblea Feminista que este día marchan desde la parada del Exitram frente al Parque Infantil. De ahí va a salir la marcha en conmemoración a este Día Internacional de la Erradicación de la Violencia de Género. Señores, esta semana el presidente de la República lanza la quinta fase del Plan Control Territorial que denomina extracción, que busca y tiene como objetivo establecer cercos militares en ciudades, colonias y municipios que de alguna manera todavía, según lo expuesto él durante su intervención en un acto especial de graduación de efectivos militares, decía, hay información de parte de la población que se encuentran escondidos todavía y no salen de sus casas. Vamos a ir tras ellos y agregó otro elemento, tras aquellos que están apoyando a estas personas con dinero, armas, alimentación y otro tipo de utensilios. Así es que una situación que desde luego llama la atención, y voy a colocar este tema también en el contexto de la réplica que está utilizando Honduras, que está teniendo un problema muy serio. La presidenta de Honduras dio a conocer, Xiomara Castro, lanzó también fuertemente en su discurso una advertencia contra la delincuencia en Honduras y llamó a los cuerpos de seguridad a atacar de manera frontal como se está haciendo en El Salvador. Así es que así están las cosas, hilvanando las situaciones. Me parece que es importante que Tania nos
ponga en el contexto, en el relieve, y abro este debate porque este programa es para debatir. Sí, y analizar. Yo creo que la parte de la aplicación de los cercos a la fase 5 que ya tenían diseñada en el Plan Control Territorial a mí sí me parece importante en el sentido que pienso que debió hacerse en todo el país y hacia adentro para acercarlos completamente. Sin embargo, pues es evidente que no se tienen los recursos para ello y toca hacerlo por zonas, pero también es importante que hacia afuera del país se repliquen las medidas porque muchos de estos terroristas han migrado hacia otras naciones y entonces están ocasionando lo mismo que hacían aquí, se están intentando instalar obviamente en otros países también. Honduras ha sido objeto siempre de este tipo de criminalidad. La presidenta incluso está siendo bastante criticada porque las promesas electorales más bien iban encaminadas a la desmilitarización, etcétera. Sin embargo, antes de hacer algo así, hay que tener el país en orden o en paz, porque si no, ¿cómo vamos a desmilitarizar si son precisamente la Fuerza Armada quienes están coadyuvando, por lo menos en El Salvador, con las tareas que asignadas a la Policía Nacional Civil en cuanto al tema de seguridad pública en el combate contra los terroristas? Entonces, lo que aprendieron con el cerco, a mí me hace todo el sentido del mundo. Yo no soy experta en temas de seguridad, obviamente, pero lo ideal pienso que hubiera sido en todo el país. Sin embargo, si se va a hacer de esa manera, pues la idea es cerrar. Cuando nosotros recibíamos capacitaciones para la investigación del delito y las técnicas y todo eso, entonces uno aprendía las técnicas americanas especialmente, y que si las cuadrículas, entonces había que hacer un barrido de todo el territorio buscando o colectando evidencia. En este caso, pues no va a ser colectar evidencia, sino apresar a los terroristas que todavía quedan. Hay zonas, por ejemplo, a mí me escriben personas desde Huizúcar en donde dicen los policías pasan y no miran a los terroristas escondidos en las casas cuando las personas no están en sus casas. Llegan a usarles el agua, llegan a quedarse allí, y entonces, pero los terroristas sí los están viendo desde dentro de las casas. Entonces todavía hay muchas zonas que al cercarlas de esa manera, pues habría se lograría, esperaría yo, limpiar esas zonas de los terroristas. Ese fue el énfasis que el presidente dijo. De hecho, se está haciendo el símil. Sin embargo, no fue la misma situación. Recordemos que allá lo que ocurrió fue un homicidio y lo que se pretendía era capturar a los culpables antes que estos se fugaran, y que ese modelo pues ha servido el término del cerco para aplicarlo ahora al Plan Control Territorial. Pero no es lo mismo, el cerco no era parte del Plan Control como ahora sí lo va a hacer, sino que allá era una respuesta a un homicidio y que fue bastante eficiente y efectivo. Vamos a ver qué piensa el resto, Marvin y el resto. Bueno, hay que hacer, digamos, ciertas diferenciaciones en lo que va a hacer la presidenta Castro en Honduras con lo que está sucediendo aquí. Pero quedémonos un poquito a analizar el tema de acá, porque no lo hemos analizado y luego nos vamos allá. ¿Te parece? Perdona que te... Eso es un primer punto para entender la diferencia. Ahora, en el caso de El Salvador... Aunque son 70,000, según la presidenta, hay una cantidad estimada estadísticamente de delincuentes allá en Honduras, casi muy similar a la nuestra. Ahí habló de 70,000. Es que en Honduras no va contra pandillas, Ernesto. Sí, exactamente. Esa es la diferencia. Sí. En Honduras han hablado de la extorsión, y entonces ahí incluye una serie de empresarios banqueros, ¿verdad? Que es lo que anoche estaba yo estudiando de Honduras y sintonicé un programa y hay un ataque frontal de la empresa privada al crimen organizado, sí, pero hablan de la palabra clave allá es extorsión. Entonces, por ejemplo, de acuerdo, sí, entonces, bien interesante. Sí, es la diferencia, ¿va? Porque pero ella habló de unos 70,000 pandilleros. Sí, que también influye. En el discurso que ella da dice que las pandillas, cuando las menciona, trabajan para el narcotráfico. Exactamente. ¿Verdad? Y el narcotráfico utiliza empresarios para lavar dinero. Entonces, esa es. Y ella identificaba ya zonas. El estado de excepción va a ser focalizado, exacto, porque recordémonos algo, Honduras es tan grande que ni el ejército mismo puede controlar el territorio, es imposible. Entonces, donde no llegan a las selvas o los departamentos, ¿verdad?, del Atlántico, que son amplios, donde no llega el ejército, ahí incluso hay hasta sembradíos de cocaína. Se han dedicado a los cárteles hondureños a eso. Entonces, está tan incrustado, o sea, Honduras es un narcoestado, así lo dejó Orlando Hernández. A ese tema ese iba a ser mi punto sobre qué parte de la propuesta
doña Xiomara Castro, es precisamente desmontar las estructuras extorsionistas que quedaron del narcoestado. Entre ellas, una es, por ejemplo, la banca, y otra es las empresas eléctricas, que son que están tipificadas ya en este gobierno como instituciones extorsionadoras. Interesante el tema. Y ahí están las pandillas también. Claro. O sea, por supuesto, la cifra de 70,000 pandilleros, y eso es algo interesante que Honduras lo pone de manifiesto, ¿va? Y que ya México lo había dejado allá, por ejemplo, con el grupo de los Félix Arellano, que las pandillas trabajan para el narco. En El Salvador también pasa así, según los expertos dicen. En las fronteras. Por ejemplo, aquí, oficialmente la policía no acepta que haya cárteles en El Salvador, pero sí hay estructuras que les ayudan para la logística, ¿verdad? Que es el traslado de la droga, que se quedan con la droga, que la comercian, y eso, eso sigue pasando. Yo esperaría, regresando al tema de El Salvador, que la extracción ataque también el tema de la droga. Porque, mira, en este país sigue narco menudeándose en las ciudades. Hasta te la llevan a tu casa, hasta hay delivery, hay todo eso. ¿Va? Entonces, ¿quién controla eso? Ahí hay un negocio, vea, arriba, donde las pandillas trabajan para eso. Para mí la extracción debería de enfocarse en el tema de la droga, del narcomenudeo. Porque para ahí van a mutar las pandillas. Ya no van a extorsionar, ya no van a asesinar, con el sicariato, que es, uno de los negocios que también tienen las pandillas, pero van a mutar a clases media, alta, que son las que tienen, capacidad de compra, porque los pobres, consumen cristal, consumen marihuana, que vale 5 pesos, que los hace adictos, que los mata, pero los que consumen en sus fiestas o restaurantes o bares, que se encierran en la madrugada y son las 5 de la mañana y todavía está lleno allí y hay un gran silencio. Vea, ¿En qué sentido es diferente, Tania? Es decir, estamos hablando que sí es cierto, hay que prestarle atención a esa situación. Lo que sucede es que los males en el orden en el que te matan. O legalizamos la droga. O legalizamos la droga. Es que no quiero que se plantee que yo, moralista, y estoy criticando a la gente que consume droga. Ese es su problema. No, pero hoy sí te fuiste arriba. Te saltaste la barda, Marvin. Vamos a ver. Yo creo que ese es un debate. Mejor deberías de hacer el énfasis porque no entran a ese debate como en otras ciudades. Para que no nos aguantamos así como estamos, ya no digamos todos locos. Pero negarse a plantear esa discusión es ignorar lo que realmente pasa en este país. Pero es como negarse a plantear la discusión de todo. De la diversidad. De todo lo que es prohibido, inmoral e ilegal. Yo quiero hacer... Entonces esa doble moral es la que yo esperaría que todos los planes de seguridad... Sí, pero en ese momento estamos con los pandilleros. Pero es que la seguridad... Pero ¿sabes qué sucede? Cuando tú prohibís cosas, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la droga, lo que está generando es un mercado negro, donde están involucrados ahí policías, empresarios. Quiero poner mi posicionamiento sobre los cercos, ¿verdad? Quiero dar pero antes de darlo, yo quiero hacer una ratificación, ¿verdad? Porque después vienen acusaciones como que si uno defendiera grupos pandilleriles. Quiero decir que estoy de acuerdo que se deben combatir los grupos pandilleriles, o sea, esa es una obligación del gobierno. Es decir, eso es constitucional, garantizar la seguridad de los ciudadanos. Es decir, estoy de acuerdo, ¿no? Porque después, cuando haga mi crítica, las acusaciones son, entonces está de acuerdo, y esos son los titulares. Walter está de acuerdo, dice, defiende pandillero, en ningún momento. Eso quiero decirlo que es una obligación. Con esa aclaración hecha, yo creo, ¿verdad?, que en el punto de los cercos, me parece a mí que es una expresión que el régimen de excepción ya no da para más y que lo están modificando, lo están actualizando en el sentido de que estamos en una especie de guerra comunicacional donde el régimen de excepción, después de 8 ratificaciones o darle otro tiempo de prórroga, ya comunicacionalmente, mercadológicamente y de las ciencias del marketing político ya no da de más. Entonces tenés que
darle elementos nuevos, y yo he sostenido que la comunicación política es como un hipopótamo al cual tú lo alimentas, ¿verdad? Pero medio das la vuelta, cierra la boca y otra vez tienes que darle. Me refiero a medios de comunicación, tienes que darles noticias permanentemente. A los noticieros tienes que darles noticias permanentemente. Entonces, como el régimen de excepción, ¿verdad?, por su propio desarrollo y proceso, cayó en esa situación de capturas injustas, violaciones a derechos humanos, tortura. Bueno, de hecho, hasta estuve en el banquillo de los acusados, defendido muy mal, por cierto, por los funcionarios que fueron allá a Ginebra. Entonces, como tal, como régimen ya no da más. Entonces hay que crear, ¿verdad?, comunicacionalmente una nueva figura que redinamice y active este régimen de excepción. Entonces, desde mi punto de vista, esto de los cercos es una operación mercadológica, es decir, es pura propaganda, en el sentido de que no se necesitan cercos para ir a extraer, no se necesitan cercos, ya tienen un constructo legal, ya hay todo un cuerpo de leyes que te lo permiten, de hecho hasta lo han hecho, ellos saben, pueden hacer distintos perímetros, pueden hacer, pero ¿por qué confinar una vez más a este pueblo? ¿Por qué confinar precisamente en estos cercos que son claramente clasistas? Porque van contra los pobres, van contra los pueblos. ¿Por qué no hablan de un cerco a la San Benito? ¿Por qué no hablan de un cerco a la Escalón, a Santa Elena? ¿Verdad? Ahí también hay pandilleros, ¿verdad? ¿Por qué no hablan de eso? ¿Por qué no establecer un cerco contra la corrupción? Un cerco contra la pobreza. Es decir, pero yo cuando lo veo así, lo leo realmente como una operación propagandística, nada más. Creo que no. Entonces en ese sentido, estoy de acuerdo con el cerco, ¿no? Lo que quiero terminar. Hay una base social de las pandillas que hay que también atacar. O sea, sí, pero tenés ya las leyes y eso. Pero es que no tenés tiene nada leyes que ver para las hacerlo. leyes con el cerco. Es decir, ¿cómo no es decir, lo puedes hacer? Ya lo han hecho, lo han hecho antes. Es decir, lo que quiero decir es que lo han hecho antes. Y si no lo han hecho antes, lo de ir a extraer, entonces tienen una mala política de seguridad. Es decir, ¿lo han hecho o no lo han hecho antes? Sí, o sea, bueno, entonces, pero ¿por qué tenés que hacer cercos? Lo que sucede es que el gobierno necesita diseñar una estrategia de seguridad, dice que necesita el estado de excepción, dice que necesita las reformas a las leyes penales y hay que dárselas para que combata la delincuencia. Cuando yo tocaba el tema, por ejemplo, de la droga, es que nadie, los cercos no le van a modificar nada. Es que no lo necesita. Mi posición es que no lo necesita. Y está válido, pero el gobierno dice que lo necesita, como quienes dirigen. Hay que extraer sin cerco. Pero esa es tu posición. Sí. El gobierno, como es quien dirige la operación, dice que lo necesita. Entonces, en mi opinión, la Asamblea Legislativa o las leyes hay que adecuarlas para que el Ejecutivo pueda cumplir eso. ¿Qué exigiría yo? Exigiría el combate con esos cercos, además de las pandillas, también que sea aprovechado el tema del narcomenudeo. Es que mira, hay un problema en las comunidades también de drogas. ¿Y quién hace ese negocio de la droga? Hombre, por favor, lo hacen los pandilleros. ¿Y si no son los pandilleros, van ya a ser los familiares de los pandilleros? Y si no es el pandillero clásico, también. y si no es el pandillero clásico, ¿quién es? Es la base social de ellos. Pero yo sí no le encuentro sentido, Marvin, que por ejemplo porque intentes hacer una extracción de pandilleros en desorden. Es decir, yo puedo entrar aquí y cercar todo el lugar, o puedo entrar por una puerta y empezar a revisar cuartito por cuartito y se me salieron por el techo, por atrás. Tengo que cercar la zona. Pero puedes hacer perímetros, puedes hacer perímetros sin necesidad, no es lo mismo que de confinar a la gente. No se puede decir, no debemos mezclar el término legal con la estrategia policial, porque las leyes son una herramienta para cuando ya están capturados, hacer el procesamiento, todo el debido respeto, pero la estrategia militar del frente a la criminalidad en su parte de represión, eso es completamente yo creería aparte. un elemento más. Y en cuanto al término de régimen de excepción, yo creo que la narrativa de medios que se ha manejado a nivel internacional por la oposición, prácticamente en realidad esa es la narrativa falsa que la gente tiene que estar consciente, que es que le están diciendo, es que hay suspensión de garantías. Miren, falso. Son falsos los 90 muertos, licenciado. Son suspensión de garantías. Lo que se ha mantenido a través del régimen son los 15 días. Ya no le crean a nadie que le diga, miren, nos están dejando sin derechos. Al inicio hubo suspensión de garantías, es cierto, pero el régimen fue progresivamente cambiando y cada vez se redujeron las suspensiones
atención a las garantías, y lo único que ha quedado son los 15 días para que la Fiscalía con la policía pueda recopilar los elementos probatorios. Con lo Los de los 90 muertos no son falsos. Nunca los hemos negado en este panel, siempre hemos sostenido que los van a investigar, que si ahora hay funcionarios ocultando las cosas que se han hecho mal, eventualmente nos vamos a dar las torturas cuenta, no son porque falsas. Aquí nunca los relatos de los que salieron de la cárcel y cuentan. los relatos de ellos, con eso no hemos tenido nunca los relatos de ellos no son falsos. Los relatos no son falsos. Y se suma a lo que siempre hemos dicho, la declaración de la Fiscalía General de la República en el Comité de Tortura de Ginebra, que ha reconocido el representante de la Fiscalía el hacinamiento, por ejemplo, es una situación. Pero eso sí lo han negado, fíjate. Bueno, sí, pero yo insisto, es decir, ese tipo de cosas es absurda cuando aquí hay años tenemos una sentencia de sala que declara el hacinamiento un estado ilegal de cosas. Fiscalía ha reconocido que tiene. Pero nosotros no tenemos problema con obviar eso. Lo que sucede es que a veces se cae en una dinámica que solo porque es el gobierno, que porque es el presidente Bukele, nada sirve, todo está mal. Entonces esa es la dinámica que hay que evitar, hay que analizar, hay que ponerle un poquito de inteligencia a la situación que está sucediendo y no negar solo porque se trata de una yo creo que hemos caído en la trampa de la propaganda y la publicidad, ¿verdad? Es decir, mi punto de vista es que los cercos se pueden hacer, los cercos se pueden hacer, digamos, y las extracciones en colonias, no necesariamente municipios. Exactamente, o sea, pueden hacerse, pero desde mi punto de vista, ¿quién dice que no va a ser así? Ese es el punto, es que ese es el punto. Lo que pasa es que, mire, entendámoslo, estamos aquí sobre varias lógicas, es decir, la lógica de seguridad, ¿verdad? Estamos sobre la lógica de la comunicación y sobre la lógica política. Para hacer un análisis tenemos que interpretar todas esas variables, y este anuncio de los cercos y las extracciones, desde mi punto de vista, en la lógica de seguridad no aporta como nada nuevo, porque ya tienen esos instrumentos. Lo que aporta es en la parte comunicacional, evidentemente, digamos, más elementos, que se está haciendo algo. ¿Por qué? Porque se está disminuyendo la posibilidad, ya son 8 meses, entonces ya no tienen como nada nuevo que anunciar y que decir en la parte comunicacional. Entonces, desde mi punto de vista, creo yo que lo que viene... Incluso no negarás que, aunque sea en percepción... Es que lo que estoy diciendo, y como lo voy a negar, si es lo que la busca, gente es percepción, la gente es percepción. que ha habido un cambio en temas de precisamente ese, exactamente, tú me has dado la razón. Exacto, en el sentido que lo hacen para ganar percepción. Pero ¿qué tiene que hacer un gobierno? No, pero más que percepción hay una realidad también, que esté resuelto el problema. Que el problema esté resuelto en un 100%, de acuerdo. No podemos decirlo. Pero es percepción que las cosas hayan cambiado. ¿Qué tiene que hacer un gobierno, un funcionario, si te está resultando la estrategia que estás diciendo? Tiene que continuarla y comunicarla. Mi posición es que no tienen que confinar ni encerrar más a este pueblo. No tienen que confinar más a este pueblo. El cerco es militar para efectos de que no se fuguen los pandilleros de la zona. No puede salir la gente. Sí pueden salir. Lo que sucede es que le ponen retenes. Están confinados. Tú decías el caso de Comasagua. Es que así lo plantearon como exitoso. Dijeron, vamos raro a porque aplicar eso lo lo que capturaron. aprendimos en Comasagua. Pero yo te voy a decir una cosa. A la fase 5 te sugeriría, no sé si tú estás al tanto en el caso de Brasil, cómo se hacen las extracciones en las favelas, y lo hace el BOPE, que incluso ha sido señalado por violaciones a derechos humanos. Entonces entiendo yo que no van a poder ¿cómo cierran Soyapango, por ejemplo? No. ¿Cómo cierran San Salvador? Tampoco. ¿Cómo cierran San Miguel? Y ahí hay sectores donde las pandillas aún todavía tienen control o viven. Entonces, mira, Walter, fíjate cómo es que están hablando de un cerco que no va a ser cerco, entonces. No. O sea, decirme, es más propagandístico. Localizado. Es que hay una colonia X donde todo el mundo sabe que hay pandilleros. Esa la cercas. Sí. Va a decir, así lo entiendo yo. Pero no vas a cerrar todo el municipio de Soyapango, por ejemplo. Ahora, Walter, hay una cuestión interesante en esto. Mira, veamos la historia. ¿Cuántos años fueron? 12 años que estuvimos con estado de excepción, ¿correcto? Sí. ¿Qué decía el gobierno o los gobiernos que pasaron ahí? Decían que necesitaban el estado de excepción para detener a la agresión comunista, decían.
pero hoy están respondiendo por las violaciones a los derechos humanos que marco cometieron del régimen. 40 años después. Así es. Pero ahí están y están señalados, y ese estigma, ¿verdad?, de que ellos allá defendían la paz, se ha puesto en entredicho, y a la hora de sentarnos, como le tocó hay varios a ya Inocente, juzgados, hay varios juzgados de Montano los en casos. España, se les cayó el argumento. Allá no pudieron defender lo que aquí por años nos han dicho que justificó el mozote, Claro, la muerte de Romero. Justicia internacional, que es lo que les va a tocar ahorita a los que están haciendo esto. Eso pero aquí tenemos que armonizar Claro. la desesperanza, Walter, de la gente frente al tema de las pandillas. No, hombre, la desesperanza, Walter, de la gente. Termina el análisis. Con los políticos corruptos. Los que están ahorita. De todo color y de toda seña y de toda edad. Con el hartazgo de la gente contra el problema, que no se dan cuenta que somos víctimas del narcotráfico. No, espérate, entonces para mí te perdiste ahí, todo está relacionado. No, te perdiste. Todo está relacionado. Así como están juzgando a los que cometieron crímenes van a juzgar a estos, Claro, a esos que están responsables de tortura, y ya comenzó, ya lo sentaron inicialmente en el comité de tortura. Claro, en las Naciones ya comenzó, y miren, eso que está pasando de violación a los derechos humanos no es un asunto de narrativa de oposición, es una realidad. Y mira lo que ha hecho esta asamblea. Mira lo que ha hecho esta asamblea. Y van a ser una juzgados. reforma. Mira lo que ha hecho esta asamblea. La Asamblea de Nuevas Ideas ha reformado el Código Penal, procesal penal, para la imprescriptibilidad de los casos de corrupción. ¿Verdad? Entonces ya no van a poder alegar esa cuestión de que no se van a perseguir la corrupción más adelante. Quedó incompleto, faltaron unos delitos ahí, pero ahí está abierto. Especialmente lavado de y dinero. en última instancia, acepten o no, yo estoy de acuerdo contigo. Y creo que el que no lo acepte es porque tiene miedo que le van a quitar lo robado. La extinción de dominio aplica para los políticos corruptos. Aquí no hay que yo ya devolví el dinero, lo que necesitamos, o ya prescribió. Claro, eso lo dice el que no quiere devolver. Hoy o en 10 años lo que necesitamos es un fiscal que tenga valor de aplicar la extinción de dominio a todo ese montón de políticos corruptos. Y ahí en la sección de probidad puede ir a sacar un montón de expedientes. Con cambiarse de color, de chaqueta, robaron un periodo o 20 años y ellos ya son como honestos. Ya les pasaron los 10 años. Eso que está haciendo doña Xiomara ya es precisamente eso, que no lo incluye aquí este régimen de excepción. Ya va a entrar aquí a la lista doña Xiomara de los violadores de derechos humanos. Fíjense que yo, no por porque allá va un tema. Sí, pero como yo quisiera explicar. Y el hecho de suspender garantías dicen que es violación a derechos. Hay doy la palabra cuando regresemos. Correcto, cómo no, porque quiero desarrollar ese tema. 7 minutos. Gracias por estar con nosotros. 6:57. Gracias por estar enviándonos sus comentarios, sus preguntas al análisis de este tema que circunscribe, sin duda alguna, esta decisión tomada por el gobierno de la República de lanzar la quinta etapa del Plan Control Territorial, que ha tenido esas fases, características cada una, y ahora denominada extracción, que busca extraer lo último a criterio de las palabras mencionadas, de lo que está quedando todavía escondido en colonias, barrios, en municipios y ciudades grandes, ¿verdad? Así es que, así como también sus colaboradores. Eso era parte de la resumen en la intervención que el presidente hiciera en un acto militar esta semana. Obviamente esto trae consigo una réplica, por lo menos en consonancia del mismo tema, de lo que ha sucedido también en la hermana República de Honduras, donde la presidenta Xiomara Castro anuncia precisamente estado de emergencia para poder lograr mitigar estos también flagelos sociales que golpean fuertemente la sociedad hondureña. Vamos a una pausa y regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ver el partido. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros en esta edición especial de Diálogo 21 de día viernes. Estamos con Tania Pastor, Walter Raudales y Marvin Aguilar en un debate relacionado con el tema de la seguridad. Había que darte la palabra. Sí, porque ¿Tienen el porque debate quiero desarrollar rápidamente la idea en donde sustento mi tesis, que es la del engranaje propagandístico y el engranaje periodístico comunicacional. Los medios de comunicación necesitan llenar sus espacios noticiosos. La gente necesita también informarse. Entonces, los gobiernos y los sectores opositores al gobierno necesitan también ofrecer comunicación, que es lo que se llama el hecho comunicacional. El hecho comunicacional que va a generarse eso en una noticia, en un espacio de un minuto, etcétera. Entonces,
los gobiernos tienen unas maquinarias que generan esas comunicaciones y las oposiciones tienen unas maquinarias también más chiquitas, desde luego, ¿verdad? De acuerdo a su capacidad de inversión, pero se están generando permanentemente hechos políticos que producen hechos noticiosos. En esa lógica, Ernesto, es que yo quería explicar, por eso decía cómo funciona como un hipopótamo. Tú le das noticias, te das la vuelta, cierras la boca, porque al mediodía está el otro noticiero. Si tú fueras al siguiente gobierno, día, entonces... te voy a hacer una pregunta. Y entonces, si tú fueras gobierno y estás haciendo bien las cosas, tú hay que nunca comunicarlo. Mira, yo diría la verdad. Porque lo que pasa es que los gobiernos lo que hacen es que hacen propaganda. No. Los 90 muertos son 90 muertos. Tortura es tortura. Pero nadie lo ha negado. ¿Cómo no, hombre? La tortura, mira, se ha negado eso. Durante Ernesto, ¿y qué dijo la delegación? ¿Qué dijo la delegación en Ginebra? Que es mentira, que no hay tortura. No. Tú me has dicho que te estoy diciendo que están negándolo. Entonces, yo no conozco ningún estado aquí no lo hemos negado. La verdad, Ernesto. Pues sí, lo condenan, pero ¿quién? El hilo aquí es la verdad. Si al gobierno lo sientan en Naciones Unidas en Ginebra y dicen que no hay tortura, ¿cuántos muertos entonces no, espérame, no. Hay que analizarlo, de acuerdo. No hay que, o sea, es decir, son hechos, muertos, son hechos probatorios durante la guerra de las pandillas en el gobierno de Sánchez Serén, que murieron en combates con la policía. Lo que pasa es que cuando ya personas. Mira, Marvin, cuando sacas el argumento ese, ya no tienes. En combates policiales, policías muertos con tiros en la espalda. Contéstame el hecho noticioso. El hecho noticioso. ¿Cuándo se investigó eso? No, contéstame el hecho noticioso. Estamos hablando. Estoy explicando el engranaje comunicacional, Marvin. Pero si tú me sales, yo no voy a comunicar lo que me equivoqué, voy a comunicar lo que sale bien. Allá era no tocar los 1.500 muertos entre 2016 y 2017. Creo que se está subestimando. Estoy explicando, hay una ciencia. La inteligencia de las gallinas. Mira, se llama. ¿Sabes por qué? Mira, no sabes cuál es la inteligencia de la gallina. Marketing. Pone un huevo lo cacaraquea, brother. Claro, vaya. Entonces, pero tú tienes que cacaraquearlo sobre la base de la verdad, no sobre la base de la mentira, porque la verdad es la que debe prevalecer. ¿Qué es lo que sucede? Menos los 1.500 muertos de la guerra contra las pandillas en el gobierno de Sánchez Serén. Hay una ciencia que se llama marketing político, que hay hasta doctorados, se está estudiando. ¿Por qué? Porque la política, ¿verdad?, va de la mano de la comunicación. Tú no lo puedes obviar. Lo que quiero explicar es que cuando veas un político, cuando veas un gobierno, tú tienes que hacerle una lectura comunicacional de las cosas. Entonces, en la medida en que le haces una lectura comunicacional, tú desentrañas realmente lo que es verdad, lo que es propaganda y lo que es tomadura de pelo. Eso es lo que estoy queriendo explicar. Entonces, claro, si a mí me dicen que quieren hacer un cerco para extraer, yo me pregunto, ¿por qué no lo hicieron en estos 8 meses del estado de excepción? Yo me pregunto eso. Porque son fases de un plan, no lo explicó él, pues, no son fases de un plan. Es un efecto propagandístico, mercadológico, es lo que yo quiero explicar. Si alguien hace una encuesta en Comasagua, tal vez vamos a conocer el resultado. Lo que quiero explicar, lo que quiero afectada, que los televidentes aprendan a hacer un poquito de disección comunicacional, que tengan un poquito de pensamiento crítico y por lo menos se planteen eso. Tú estás formando un movimiento político. Entonces cuando ya lo tengas organizado, vas a darte cuenta que necesitas comunicar a la gente lo bueno del MIS. No le van a dar la clase de gente. No voy a mentir, pero no voy a mentir. Pero lo vas a necesitar comunicar lo malo. Mira, no te quiero decir que lo sos, pero nadie que comunique no voy a mentir, pero vas a lucir, Yo estoy de acuerdo. Sí. Y no estamos defendiendo a nadie, ni acusando a nadie. Somos la nueva izquierda, vas a decir, y nuestras figuras de izquierda son esto y los vas a lucir. Es que están comparando. Hay una dinámica en la que actualmente comparar. Hablo del marketing político. No, Marvin, lo que pasa es que hay muchas personas que aquí esperan que la población salvadoreña haga análisis, entienda de garantías, de constitución y de derechos.
si no les pueden pegar una mordida en la Constitución cuando tienen hambre o para protegerse de los problema pandilleros. primario. Entonces, hay que educar según primero. Según Eugenio Chica, cuando le he preguntado sobre cuál cree que fue el problema, y él fue secretario de Comunicación. Que no comunicaban las cosas buenas que hicieron. ¿Has hablado con Eugenio? Es lo que te ha Yo creo que le vamos a mandar a Eugenio a que le explique cuál fue el error del gobierno de Sánchez Herendi. Ahora resulta que lo está que le hicieron caso a Lula. Que lo está comunicando efectivamente, y qué le dijo Walter Raudales a Fortín Magaña en su programa esta semana. Le dijo, la oposición tiene que aprender a usar la tecnología, le dijiste, para poder contrarrestar al gobierno. Entonces, ¿es marketing político? Sí. ¿Qué tenés que hacer? Usarlo. Contrarrestarlo. Es que así es. Sí, pero no tienes que mentir. El punto es que tienes que criticar lo que ellos están mintiendo. Te voy a poner un ejemplo de mentira. Déjame poner. Hay cosas que no puedes cambiar. Un ejemplo de mentira, los pandilleros capturados que dicen que no son pandilleros. Te voy a dar un ejemplo y déjenme darlo en 30 segundos de la mentira de la propaganda gubernamental, ¿verdad? Este es uno de los países casi más seguros. Estamos ya entrando a la lista de los países más seguros de América Latina. Yo les pregunto a ustedes, ¿pagas vos seguridad en tu colonia? ¿Paga usted, Tania, seguridad en su colonia? ¿Ernesto paga seguridad en tu colonia? Sí, ¿verdad? Yo pago también. Si es que todos pagamos. Que nos han dejado, entonces pagamos seguridad, ¿verdad? Sí, entonces no somos los más seguros. Cuando no hayan portones en nuestras colonias, cuando no hayan portones en nuestras colonias, esa es una realidad heredada. El más seguro. Es decir, es una realidad heredada de los gobiernos de arena que iniciaron este negocio de la seguridad privada, y por eso es que empoderaron a los pandilleros, porque crearon la tormenta y después vendieron el paraguas, y por eso es que ahora está la crisis también de los elementos de seguridad. Bajemos un poquito la pasión ideológica y el qué. Es que es bonito debatir, Ernesto, el debate es plantear argumentos, pero me sale mal con argumentos debe estar enfocado, y a mí me parece que tienes todo el derecho, y este programa busca eso, recrear el análisis sobre las acciones o políticas públicas. Pero el enfoque tuyo de crítica debe estar de lo que tú dices. Si el gobierno miente, pues hay que cuestionar lo que verdaderamente en cifras ahí está. Sí, como ir a decir que no hay hacinamiento. Tiene que haber, como el tema de que dicen que no hay hacinamiento. Pero lo que dijimos en este panel en una ocasión. Si aquí se ha criticado. Cuando se dijo, ya investigamos en la fiscalía 15 muertes y se dedujo que no hay ningún tipo de responsabilidad. A mí eso me pareció bastante atrevido y demasiado prematuro. Porque incluso la omisión de no dar medicamentos puede haber generado la muerte de una persona, y eso es también homicidio. Los 90 muertos que decís aquí en este panel varias veces también, correcto. Lo que sucede es que aquí lo que tratamos de evitar es el fanatismo, que todo está bien eso es lo que quiero o que todo está mal. Entonces, porque ahí perdemos la perspectiva, y es el error que ha cometido o que han cometido todas las oposiciones que todavía tienen representación en la Asamblea. Esperamos que se moderen los nuevos que van a incluirse y que se salgan de esa narrativa. Mira, defender, todo no sirve o todo sí sirve. Defender la verdad no puede ser fanatismo. Defender a los más humildes no puede ser fanatismo. Defender a los pobres no puede ser la verdad es revolucionaria. O sea, no puede ser fanatismo. Negar la verdad. Eso también es fanatismo. No se puede negar la existencia de algo palpable, por más etéreo que sea, decía aquel cantante puertorriqueño, no me recuerdo cómo se llama, Willy Colón, creo. Pero es que yo no estoy. No puedes dejar en el etéreo algo que realmente está ahí. El punto medio en este tema es que al gobierno le está funcionando la estrategia de seguridad que está implementando. Y comunicacional también. Y comunicacionalmente. Y no estamos defendiéndola, estamos analizándola. La están defendiendo y aplaudiendo. Pero déjame la segunda parte. No, pero veamos la segunda parte. Veamos la segunda parte. Veamos la segunda parte. Al gobierno le está funcionando, y yo le dijera al presidente, esa es la línea correcta. Ahora bien, veamos la segunda parte. Esto puede ser ejemplo para el mundo. Ahí podemos ya empezar a debatir. Quizás no. Esto puede ser sostenible en el tiempo. Bueno, eso decía Lazo, ¿verdad? Esto puede ser sostenible en el tiempo. Pero ya los tiene tirados en el piso también. Esto puede ser sostenible en el tiempo. Cuando lleguemos al punto que ya no haya portones en las colonias y que ya no entonces necesite, sí va a ser seguro. Entonces sí diremos. Y es que los portones no eran solo por los terroristas. Por lo menos en mi residencial fue por robos que se yo estoy de acuerdo. Entonces por eso
triunfalismo ya de un bando, que ya estuvo, se acabó esto, tampoco, ¿verdad? Porque el problema es la pobreza. El problema es que no le alcanza a la gente para llegar a fin de mes. El problema es que no hay, exacto, el problema es que no hay trabajo. Entonces, el problema es que hay migración. Entonces, mientras la prevención, luego tenés 70,000, 100,000, lo que querrás presos, tenés que readaptarlos, porque cuando salgan a la calle van a salir a empezar a hacer... Exactamente. Y resocialización. Ahora, en pero estos yo no creo que se momentos, puedan resocializar. el gobierno, algunos no, muchos, algunos la mayoría. no, claro. Entonces el gobierno está ahorita en su fase de represión. Para la pena perpetua. Entonces, yo lo que mucha gente dice, las leyes ahí están, no las necesitan, es que mira, la gente... No, me voy a incluir ahí, no confiamos mucho en cómo se aplica la ley. Esas leyes que dicen que ya están, y que es cierto que ahí están, son las mismas leyes que permitieron que el caso Saca saliera libre con pagar una fianza. Solo ahí voy a tomar lo que dice el Valdivieso. No le eches la culpa solo a la ley. Aquí nuestro principal problema ha sido corrupción de funcionarios. Claro, pero si las aplican. Miren, exacto, pero si las aplican. Yo no sé, yo me he quedado así como asustado. ¿Por qué? ¿Por qué te has quedado asustado? Porque unos pueden pagar $350,000 e irse a su casa, votar un juicio sin ningún problema, y otros tienen que estar ahí 6 meses. ¿Por qué te has quedado asustado? Sin ser pandilleros. Otros logran nulidades, 17 millones y se van a su casa. No, porque... ¿Por qué te has quedado asustado? Vamos a ver. Porque he tocado, digamos, una base sensible, que es poner en cuestionamiento una narrativa de percepción. Entonces, claro, cuando te quitan el velo te asustas. Mira, uno se enoja con el que lo la efectividad. Vamos a matar al mensajero. Exactamente, la efectividad o no del régimen de excepción se va a decir no mientras esté dando, sino 3 o 4 meses después que haya terminado. Pero solo les quiero decir cuál es el paso 6. El paso 6, ¿saben cuál es el paso 6? En la lógica comunicacional. Va a ser el anuncio que se ganó la guerra a las pandillas y que este es el país más seguro, y ese va a ser el paso 6. Pero la realidad... Pero es propaganda. Pero la realidad dirá lo contrario. Exactamente. Pero 2 o 3 meses después. Si la realidad es diferente, ¿quién se va a cuestionar? Eso, vaya, si tú me das esa garantía de que en este debate lo vamos a decir. Siempre me Por eso nos hacen memes. Por eso nos hacen memes y nos hacen cortos, porque no le decimos que sí a otro. A uno, o sea, aquí se aplaude lo bueno y se critica lo malo. Bueno, no nos sin dijeron, ningún tipo de pasión ideológica o política. Gorgoja, te dijeron la vez pasada, o sea, el fin de semana pasado. Y para que veas que somos tan solidarios, bueno, tan solidarios contigo que venimos hasta con los mismos colores tuyos. Voy a la pausa. Muy bien, me copiaste. Hasta uniformados han venido ustedes dos. Voy a la pausa y regresamos con más. Ya nos van a aclarar qué es ese color. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por esta... Tú querías la palabra antes de irme. Bueno, que estábamos hablando que el caso de Xiomara Castro y Honduras quizás vamos a poder analizarlo más adelante cuando ya esté implementado el régimen, cuando ya esté implementado todas las medidas, para ver, es decir, para poder comparar con El Salvador, porque yo sí he visto noticias, que la estábamos hablando hace poco, en donde incluso un salvatrucho fue capturado porque estaba intentando establecer un grupo para extorsionar. Es decir, también están involucrados los pandilleros, no solamente es el narco, aunque Honduras tiene una combinación de problemas de México y El Salvador, pero el narco y los terroristas. Y lo que sucede al final del día es que cada país debe decidir y debe utilizar todas las herramientas y crear las necesarias para enfrentar a sus propios demonios. En México verá qué hace con sus narcos. El Salvador ya estamos tratando nosotros con los terroristas. Con Estados Unidos nadie se metió cuando estuvo tratando lo del 11-11, lo de Bin Laden y todo lo que sabemos que pasó con aquella cárcel. Su guerra con Al-Qaeda. También su guerra con Al-Qaeda, exacto. En España también con los terroristas. Es decir, todos tenemos nuestros demonios y cada país lo ha enfrentado de alguna manera diferente. Lo que sucede es que en El Salvador, como se trata del presidente Bukele, ha hecho un boom internacional en donde se ha magnificado el tema de los derechos humanos, y eso no quiere decir que no hayan violaciones en el marco de todo este régimen. Obviamente van a haber, y que lo nieguen no significa que en el futuro no vayan a ser sancionadas las personas responsables, pero sí es de reconocer que por lo menos en El Salvador pienso que sí se está haciendo bien en el hecho de que estamos adecuando
nuestras leyes a la realidad, no lo que siempre hemos tenido, que tratábamos de meter la realidad a leyes anacrónicas y obsoletas, por lo menos en el marco del terrorismo, porque en términos generales estamos bastante todavía verdes, por decirlo de alguna manera, ya que nuestra Constitución tiene leyes anacrónicas, es decir, la Constitución es del 83 y tenemos leyes allá del 59, todavía 60, es decir, hay un marco legal de base que todavía nos hace falta trabajar. Sin embargo, en el tema del combate al terrorismo sí se ha logrado ser bastante eficiente en el término de adecuar estas leyes a lo que estamos necesitando y viviendo en este momento. Probablemente después esto cambie, quizás tengamos menos Fuerza Armada, quizás en el futuro desaparezca, pero de momento lo que se está haciendo es lo necesario en la parte represiva. Ya tendrá que ver el Estado qué es lo que hace en la parte que decía Marvin de la prevención y por supuesto ver qué va a pasar en cuanto a la readaptación. Yo sí consideraría realmente la reforma constitucional para permitir cadena perpetua en algunos casos. Y la reinserción, ¿verdad? También. Sí, es que la reinserción ya está en la Constitución, es decir, la finalidad de la pena en dos ámbitos: personal, para que la persona sancionada que está cumpliendo pena cadena ya no cumpla más para actos de, por ejemplo, de pandilla, por lo menos de terror, pero yo incluiría también a los de corrupción y el narco. Y el narco, y a los porque para mí no hay ninguna diferencia entre un pandillero, un político corrupto y un narcotraficante. La diferencia es que el corrupto político se viste de saco y corbata y anda con falditas. Hay que hacerle cerco a eso, de corbata también. Hay que hacerle un cerco. Es correcto. No hay que generalizar porque andamos con saco y corbata nosotros. Yo por eso no uso corbata. Yo no soy político. Yo por eso no uso corbata. La corbata es un nudo en la garganta. Y eso pasa también por elegir funcionarios realmente capaces, ¿verdad? Eso que estén saliendo libres personas corruptas, que sabemos que son corruptas, y sin devolver el dinero, eso... Mientras hay inocentes, presos, por el estado de excepción, en el caso Saca, que no pueden salir. Se refieren al caso Saca último. Uno de tantos es ese, y a mí me consta que ese caso está tan deficiente, porque a mí me gustaría condenar realmente. Yo creo que a todos los salvadoreños nos repugna realmente que casos abiertamente en donde se han cometido delitos graves, en donde con la corrupción se matan más que los terroristas, que estén saliendo libres y como no conocemos los detalles, pero yo sí puedo dar fe que por lo menos en el caso Saca, en donde todos queríamos las condenas obviamente, pero las condenas no se lograron precisamente porque la Fiscalía hiciera un buen trabajo, sino que porque la Fiscalía, a base de torturas, coacciones y cometimiento de delitos, lograron hacer que gente confesara delitos que no habían cometido, otros que se inventaran cosas, y al final se logró la condena porque había presión internacional y porque en la misma sala del juicio estaban presentes funcionarios de otros estados. Hay que ser realistas y por eso se lograron las condenas de Saca. Esta es la Fiscalía de Douglas Meléndez. Y es la Fiscalía, exacto. Pero esa deficiencia no es de él nada más, viene de más atrás. Lo que sucede es que con él hubo más abusos, hubo torturas, hubo coacciones, yo las denuncié públicamente y se replicaron y no sabemos si todavía se siguen replicando. El hecho es que tenemos una estructura legal de base y una elección de funcionarios de segundo grado tan deficiente que todavía se mantiene. Aunque también tú quieres ese tema, cuando un fiscal hace todas esas torpezas que tú estás diciendo, preso debería de estar. No, además, pero es para ayudarte. No, hombre, miren, eso veámoslo de manera... Para lograr que se anule el juicio finalmente. Eso veámoslo de manera... Es lo que ha pasado ahora. No necesariamente un fiscal actúa porque no sepa la ley. Además, actúa así precisamente para ayudarte, ¿verdad? Mira, veámoslo eso, Tania. Por eso hay que investigarlo. Tania, Ernesto, veamos ese caso del caso Saca de manera sistémica, en el sentido de que lo que se está haciendo en el caso de esto de la liberación o de quitar el juicio, véanlo en relación con lo que pasó en la Asamblea Legislativa con aquellas comisiones, ¿verdad? Lo que están haciendo es pagando el favor. Cuando llega el expresidente Saca, que por cierto hasta bien gordito, bien raro, ¿verdad? Como que no estuviera en cárcel, llega él y... como que pareciera que llevaba una plana él, y lleva el listado completo, en el caso, saca la lista, y lleva una lista, y quién le dio esa lista, y por qué está tan gordito, y toda la lista. Entonces miren, sencillamente se le está devolviendo el favor que hizo. Entonces al verlo de manera sistémica, pero el análisis te permite verlo si lo ves sistémico, porque si lo ves sobre ¿crees que fue correcto que liberara ese
esa lista de 500 personas que se lucraron de la... No, lo que te estoy Fíjate diciendo de es... que esa lista, Martín, trató de liberarla en el juicio y la fiscalía no lo dejó. No, por eso, entonces mi pregunta, y no es que está preso, y no es que está preso, yo estuve ahí, a mí no me lo han contado. O sea, observa, y no es que está preso él, pues, entonces, ¿cómo es que si está preso tiene impresora, tiene computadora para traer la lista? O sea, en todo caso, en todo caso la tendría a mano y todo. No, pero detalles de que al juicio de sacan en los detalles, en los detalles está el diablo, hombre. Miren, entonces, en los detalles está el diablo, en los detalles está el diablo. Él iba a ir a la asamblea. Si lo ves sistémico, le están pagando el favor. Regresemos un poco al punto, digamos, central de todo el análisis que teníamos. Si eso está pasando, perdón, Ernesto, si eso está pasando, en el futuro lo vamos a saber. Exacto. Es que no hay Claro, nada que quede oculto. Si ese fuera el escenario. Ya lo va a ver pero por poquito. otra parte, a mí sí me consta lo vergonzoso y lo corrupto que fueron esas investigaciones. Y eso es el problema y de las es bien leyes fácil que haya están. una nulidad ahora. Cuando se dice, es que ahí están las leyes, no necesita, ahí está la ley. Esas son las leyes que están, que todavía tenés resabios en las que se puede arreglar con los aplicadores de justicia. Es decir, es que mira, si lo condenaron a marcha forzada, como dices tú, que la Fiscalía de Douglas Meléndez lo hizo. Entonces, se sometió a un proceso abreviado, acordate, para quitarle estamos hablando del caso de es que no lo puedes ver aislado del señor. No, de acuerdo, pero en este caso, entonces, ¿qué es lo que hace un abogado tuyo? Mira, es que aquí hay nulidad, le dice al juez, o sea, y si es evidente aleguemos la nulidad. Mira, y vaya, está, y sale te voy libre. a poner otro ejemplo de los sistémicos. El caso de la condena de Saca podría ser fácilmente anulado. Les voy a poner otro ejemplo de lo sistémico. Ustedes vieron a Violeta y Erlinda cuando estaban en la cárcel, que entraron los fotógrafos de centros penales y las expusieron. Bueno, hasta el señor que fue de Hacienda aparecía en la camita toda doblada. ¿Vieron ustedes fotos de Ligia Saca en la cárcel? Las fotos que aparecen son del juicio. También de blanco entrando. Las fotos son del juicio inicial. No, cómo no. Entonces, pero bueno, regresas tú de nuevo al tema de la propaganda. Regresemos al análisis más allá. Miren, yo no sé si quiero cerrar un poco este bloque para que cuando regresemos analicemos otro tema que me parece que es interesante colocarlo en el contexto de que todo orden genera seguridad. La alcaldía de San Salvador anunció nuevamente ya reubicación de vendedores, especialmente en las zonas que en el centro han quedado todavía con esa, digamos, concentración de vendedores que genera sin duda alguna inconvenientes para el tráfico y otros aspectos que tienen que ver con la urbe. Me gustaría verlo desde ese punto de vista en cuanto al reordenamiento en el centro histórico, porque se habla que para el 5 de enero, si no hay ninguna variación, dicho en palabras textuales por el alcalde Mario Durán, de San Salvador, va a haber un movimiento grande de vendedores, dice. También esto va a seguir sumando al reordenamiento y rescate del centro histórico, ¿verdad? Entiendo que todo el sector del mercado central, la parte de afuera, se va a limpiar para que pueda haber una circulación y las ventas se hagan de manera ordenadas adentro de las instalaciones. Interesante, pues, porque creo que muchos tienen a bien ir a comprar al mercado central. En el caso de la iglesia también, la iglesia bonita que está enfrente, ¿cómo Rosario. se llama? La iglesia del Rosario. No, la que está en el mercado es el Calvario. El Calvario, perdón, sí, gracias. Que también se va a hacer el reordenamiento específico de vendedores en esa zona. Iglesia de estilo gótico, muy bonita. Sí, un preciosura. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. En enero del próximo año, la alcaldía de San Salvador desalojará a vendedores por cuenta propia del sector del Calvario, de la iglesia del Calvario, y los alrededores de Plaza Divino Salvador del Mundo, así como también parte del reordenamiento que va a tener en el centro de la capital, lo que sería el sector del mercado central. Producción nos ponía ahí una imagen preciosa, ¿verdad?, de la iglesia. La iglesia... El Rosario.
El Calvario. El Calvario. Calvario. Bueno, es que ustedes no son de San Salvador, por eso no saben. Perdón, Walter no baja de El Salvador del mundo. Pero no saben. Mira, así está ahorita, y creo que toda esa parte del ordenamiento. Entonces, son pequeños burgueses, no conocen el centro. Es igual al licenciado Julio Valdivieso, que él no pasa el licenciado Valdivieso no baja. Bueno, el licenciado Valdivieso últimamente solo en yateando. Yo solo ahí compro. Y no baja del Salvador del solo mundo. ahí compro en el centro todo. ¿De verdad? Sí, no te creo. Pero no baja ahí. No, qué preciosa, qué está preciosa. bien ordenado, ya no, ni los carros se pueden quedar a las orillas porque rápido te quitan. Preciosa iglesia de estilo gótico. ¿Cómo me decís que no voy al centro si siempre voy a la cripta donde está Romero? Ahí está Monseñor Romero en la cripta. Mira, yo quiero decir algo sobre el reordenamiento. Yo me acuerdo que quien comenzó con esto y tuvo valentía fue Héctor Silva, pero no tuvo la fortaleza ni el respaldo en ese momento para hacer todo. Me acuerdo cuando limpió la Plaza Morazán, que fue un gran impacto. Y bueno, no se ha podido porque ese es un meterse en un profundo lío porque pero es que también las pandillas estaban bien metidas ahí. No, es que todavía están. Entonces lo que está haciendo, ha sido parte del mira, y lo que está haciendo, lo que ha hecho el alcalde Durán en todo lo que es para arriba, la calle Arce, ¿verdad? y la Darío. Yo creo que es importante. Evidentemente entra en un problema social. Cuando entras en un problema, claro, por supuesto que lo veo positivo. Ya esperaba. No, ahí voy al revés, Ernesto, ahí voy al revés. Ahí voy al revés. Te estoy molestando. Es que lo que iba a decir de mi análisis era precisamente eso. Eso que se está haciendo, evidentemente, a mí no me gusta la palabra desalojar, sino trasladar a los vendedores. Tendría que ofrecérsele una oportunidad, porque es gente que de eso vive. Es el sector informal urbano que crece en estas economías, digamos, que produce precisamente esa marginalidad. La mayoría de los vendedores no son de San Salvador, vienen desde el interior del país, ponen su vendita para sobrevivir. Entonces, es decir, si lograran hacer estos traslados de los vendedores de manera voluntaria, como lo ha sido, y ofrecerle un espacio, bienvenido sea, porque hay que recuperar el centro de San Salvador es precioso, toda la parte histórica, hay que hacerlo. Y lo han hecho, y lo que me llama la atención es que hay poca divulgación. ¿Por qué? Bueno, porque mandaron al alcalde a que estuviera quietecito y no hiciera mucha sombra. ¿Por qué? Porque es lógico, era un perfil que va creciendo, un funcionario, por cierto, viene del FMLN. Él fue del FMLN en las alcaldías y ahí estuvo, y ahí se conocieron con toda la administración actual. O sea, Mario Durán tiene un perfil presidenciable. Con todo lo que está haciendo, y de repente como que le quitan el volumen, no aparece y nada, entonces te das cuenta en la desproporción a nivel de comunicación. Por eso el engranaje comunicacional, yo siempre digo que tiene que estar como una variable y una arista en el análisis, ¿verdad? Eso que se está haciendo, si logran trasladar toda esa gente alrededor de la iglesia, se va a recuperar una imagen de ese San Salvador histórico que muchos de los que ahora tienen 90 años les va a dar nostalgia. No, y la verdad que eso lo está generando. Mira, yo casualmente mi productor me hizo una especie de, no sé si es broma, sí creo que fue broma. Mire, me dice, esta fotografía, esto es de Roma, me dijo. ¿Verdad? Fotografías así, pero de un edificio, pero en parte, ¿verdad? Qué bien, le digo yo. Boris no me deja mentir. Sí, es cierto. Es precioso, y de repente, precioso. ¿y sabe dónde es? Me dice. Es el edificio de Antel. Claro. Lo han dejado. Perdón, sí, Antel, ¿verdad? Era el telégrafo. Telégrafo, perdón. Que lo han dejado precioso. O sea, es una cosa de verdad que me llamó. Mira, y lo que han hecho de trasladarlo voluntariamente es admirable. Es admirable cómo lo hicieron. El mercado de Escalón, viene mucho para el mercado de Escalón. Escalón se llama, el de aquí. ¿Cuál? Sí, están el creando traslado que viene es la preparación del mercado de Escalón, que va a estar acá a 2 cuadras. Bien. Y que supuestamente esos vendedores son los que vienen supuestamente así tiene que ser. Porque acostumbrarse a entrar al mercado. Rescatar la iglesia. Que está frente el Calvario, que está frente al y reubicar todos los. Hay algo que hay que entenderlo. Fíjate que vamos a ver, rescatar los centros históricos de nuestras ciudades
es algo que tiene que verse y tiene que felicitarse y tiene que apoyarse. Sí, es de felicitar a la alcaldía, ¿no? Eso, y al alcalde también. Al alcalde. Yo recuerdo, es más, en el Plan Cuscatlán se ofrecieron, en campaña, digamos, restaurar más centros históricos, el de Santa Ana, el de San Miguel, por lo menos el de las cabeceras, ¿no? San Miguel es una ciudad que ya va a cumplir 500 años y debería de revivirse, es un centro histórico de 500 años. Y se parece mucho al de San Salvador, porque obviamente los departamentos siempre fueron emulando, ¿verdad?, a la capital. Las características sociales son, es que entonces, esas son características sociales similares. El centro de San Salvador, fíjate, es 2 centros. El centro colonial, que es donde hoy está la Plaza Libertad, que fue durante los 300 años de colonia, fue el centro de San Salvador. Neurálgico político. Exacto, porque incluso la iglesia del Rosario era la parroquia, digamos, de la colonia. Pero cuando ya nos hacemos república y ese impulso, ese centro actual, quien lo desarrolla todo fue la dinastía Meléndez Quiñones. Mira qué interesante, que fue una familia que estuvo 17 años en el poder y que fueron los que introducen las aguas negras, ¿verdad? Porque aquí cuando llovía había un gran charquerío, zancudo, malos olores. Entonces ellos empiezan a poner todo ese sistema y a pavimentar las calles. Ellos son los que van a construir el telégrafo, son los que van a construir el palacio. Entonces, iba a ser el teatro, iba a ser el nuevo centro de la República, ¿verdad? Y las calles antiguas son esa del Calvario, no la iglesia, pero sí la calle desde la época colonial, precisamente porque ahí se llevaba a cabo una de las grandes fiestas desde la época colonial, que es el Vía Crucis. De acuerdo. Entonces, regresemos un poco porque la historia... Se ha ido bien atrás la historia. Marvin se apasiona por la historia. Revivir eso en el San Salvador. No, qué bueno que lo viva la historia, pero ándate al 70. Nos va a comer el tiempo. Ándate al 70, claro, ahí están todas las masacres en la Plaza Libertad. También. Acordate en el entierro de Romero, todo lo que se hizo. No te vayas tan atrás. Ahí mataron al presidente Araujo. No, yo creo que... no sé por qué la iglesia, esta es una pregunta hablando un poco de rescatar momentos de la historia, que en secundar un poco lo que dice Marvin. Por ejemplo, las cruces del entierro de los, ¿cómo se le llama? De los que fallecieron en esa manifestación y fueron enterrados ahí en la iglesia, que estaban las cruces arriba. En la iglesia Rosario. Eso fue en el 78, ¿verdad? Sí, recuerdo. Las LP 28, de ahí surgen las ligas populares. Que los enterraron ahí, pero los sacaron también. Los sacaron. Después sí, algunos los exhumaron, sobre todo unos extranjeros, pero el 72. Hubiesen dejado las cruces al final como parte de un recuerdo de la historia. Mira, y eso también en el 72, después del fraude, la gente se concentra ahí, ¿verdad? Y llega y ahí los masacran. Pero no, felicitar al alcalde, eso es lo que tiene que estar quietecito. ¿Cómo se llama aquel libro de las 40 reglas del poder? ¿Sabes cuál es la primera regla? No hacerle sombra a tu jefe. ¿Cuál es? No hacerle sombra a tu Correcto, jefe. Que leas el libro del alcalde. Ya está viendo, va productor y coordinador. No soy así. La primera regla debe ser sombra. Pero eso le explicaste a Julio. No le explicaste a Valdivieso. Licenciado Valdivieso, sí. Primera regla del poder. Allá está en la noche. Anoche tuvo un buen programa. Paso para la noche. Un buen debate. Hay que leerlo, hay que leer ese libro. Las 48 reglas del poder. No, la verdad es que el tema del reordenamiento tiene que ver mucho con el tema de la seguridad también. Es correcto. ¿Verdad? Y por eso lo traje a colación desde el punto de vista de que estábamos hablando de cómo ha logrado mermar el tema de la inseguridad, en este caso en zonas que antes de ir al centro de la capital era de verdad. Yo ya fui al centro, tenía años de no visitar el centro. ¿Cuál va a ser el gran éxito al final? Digamos, así como se habla de la seguridad, así es sostenible en el tiempo, es cuando ya nos pasemos a vivir al centro, ¿va? Que haya los negocios en la primera planta y los apartamentos en las plantas de arriba, que esa es una inversión que tendrá que hacer la empresa privada y que con eso se soluciona también el problema habitacional, que la gente vuelva a vivir en el centro.
Bueno, y esas grandes bailes que se hacen en el Parque Libertad los fines de semana, en la tarde. Estaba viendo el noticiero, no estaba viendo el noticiero el 21, una nota preciosa que pasaron esta mañana, la gente bailando en las tardes ahí en la Plaza Libertad, precioso. Sí. Ahora, vos decís que no voy al centro, pero mira, ahí está Joselito, ahí está Joselito. Bueno, hasta vimos un video donde golpearon a un señor. Ahí está Telma Yajaira, ahí está doña Telma Yajaira, saludos especiales. Ahí está también Yanira Berríos. Pero ¿por qué no? Ahí en la Jet Set de El Salvador. No, pero ¿saben que esa tradición es tan antigua que el folclore que se conoce como los viejos de agosto, que es una mojiganga que va bailando al inicio de las fiestas patronales, tiene mucho que ver con lo que pasa en la Plaza Libertad. O sea, el centro de San Salvador ha sido históricamente para bailar. Y antes, fíjate, cuando no estaban las piezas, no estaban enladrilladas, ¿verdad? Lo que ponían era una manta, porque se hacía una gran polvazón. Entonces, para evitar la polvazón ahí en el... pero ya que te fuiste a la historia, eso viene desde Tenochtitlán, cuando el Imperio Azteca enviaba aquellas grandes delegaciones y entraban, de ahí viene el nombre de chichimecos, entraban con chichimecos y saltibanquis, a los que venían desde la metrópoli de Tenochtitlán, y de ahí viene el nombre de mexicanos también, que venían todo eso. Bueno, es una historia interesante. Sí, los mexicanos es por los tlaxcaltecas. Perfecto. Bueno, hasta ahí estamos bien. Ahora, yo quisiera decirles que, mira, que como estamos hablando del centro y hablando de cercos y de extracciones, para hacer una mezcla de todos los temas, ahí hay un pasaje, ¿verdad?, que le dicen sal si puedes. Yo no sé si ha sido. ¿Y por qué no hacen un cerco al sal si puede y extraen a todos los sal si puede? Es que a mí me robaron una vez mi computadora. Me robaron mi computadora y me dice un amigo, mire, no voy a decir el nombre, pues ni lo voy a identificar, un amigo que trabaja, y me dice, no, y me dice, no, me robaron la computadora en un restaurante de comida rápida. Entonces me dice, para recuperarla hay que ir a traerla al Sal Si Puedo. Usted va y da las especificaciones, y fuimos al Sal Si Puede. Cuando yo vi aquello, le dije, mire, mejor que se pierda, le dije yo, porque yo tenía un libro que casi estaba terminado, entonces necesitaba la computadora, y me metí al Sal Si Puedes con el amigo, que conocía por supuesto ahí, y no se pudo. Bueno, pero que extraigan ahí que está pendiente un estudio antropológico, sería interesante, sobre cómo se manejan. Pero ya sabes el pasaje, en la esquina del parque del Cine Libertad. Cómo se manejan los digamos, las mafias que hay en los centros. Fíjate que un libro muy interesante sobre eso es lo de Tepito y la Lagunilla, que ahí sí está bien trabajado, bien estudiado, que cuando lo lees y te sentás en el Parque Libertad, empezás a ver que, hombre, como que ha escrito sobre el centro. Es que el Sal Si Puede es el Tepito nuestro. Claro. Sí. O los lugares donde sabes que venden las cosas robadas, ¿verdad? Sí, pues sí, el famoso mercado que dicen que ahí están, ¿verdad? Los topeteros, y todo eso son mafias. Claro. Todos son mafias que controlan el trabajo sexual. Sí, ahí por la alcaldía de San Salvador, cuando te robaban una llanta y la ibas a ir a buscar al parque. Claro. Entonces, eso es bien latinoamericano. Pasa casi en toda la América Latina. Yo quisiera aprovechar, Ernesto, si me permitís 30 segundos. Quiero felicitar al embajador de Cuba, ¿verdad?, porque este día se cumplen 6 años del fallecimiento de Fidel Castro, ¿verdad? Un 25 de noviembre, ¿verdad?, el comandante Fidel pues dejó de existir, y la comunidad cubana en El Salvador va a tener un acto y un evento para celebrarlo, un día como hoy. Y también pues el Día Internacional de la No Violencia de Género, que por cierto andamos con esa corbata morada, ¿verdad?, también recordando. Bueno, por cierto, Putin le va a dar una plaza, ¿verdad? Ya la hizo. Sí, al revolucionario heroico, sí. Ya está inaugurado. Ya está inaugurado. Me voy a una pausa. Cuando regresemos, las sentencias de la Sala de lo Constitucional deben ser acatadas. Lo dice Rubén Meléndez, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, quien esta semana pues dio un comunicado en la cual daba algunas consideraciones con relación a ese tema. Y que tiene que ver precisamente con aspectos electorales. Vamos a la pausa, lo poco que nos queda en tiempo. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente. Este tema del Tribunal Supremo Electoral
tiene que ver con el hecho de que han salido al paso en varias aclaraciones, Tania, para poder manifestar que como institución, como ente colegiado, encargado de la elección, de las elecciones, están obligados a acatar resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, y específicamente con relación al tema polémico de la reelección, ¿no? No lo dicen claramente ninguno de los magistrados, pero en mi opinión todos se han referido a esa resolución. No es una sentencia, es una resolución, y ni siquiera es la resolución, es la fundamentación de la resolución la que es vinculante, porque esos son los precedentes que nos dejaron todas las salas. Y por eso es que yo le doy validez a ese fundamento de esa resolución, en donde se habilita la posibilidad de que el presidente sea reelecto por los votantes. Entonces, yo creo que en este panel sí lo hemos discutido bastante. Podremos estar o no estar de acuerdo, pero los precedentes constitucionales de las salas anteriores nos indican que ese fundamento de esa resolución que habilita la posibilidad de reelección es completamente válido, es completamente constitucional, y debe ser acatado como todas las resoluciones o todas las interpretaciones constitucionales de una sala de lo constitucional. Podemos entrar otra vez al debate de que si la sala, que si los magistrados, todo lo que queramos, pero lo cierto es que mientras no sea declarada inconstitucional una sala, sigue siendo tan legal, tan constitucional como todas las anteriores, aún y cuando la del 2009 tuvo aquellos magistrados que no estaban tampoco en el listado y que fueron allá proclamados en casa presidencial. Bueno, tú lo dijiste, Ernesto, eso es sentencia, lo dijiste, ¿verdad? Y la licenciada Pastor lo ha dicho, es una resolución. Entonces, la diferencia entre sentencia y resolución, bueno, habría que explicársela también a la población. Bueno, las sentencias son las que generan jurisprudencia, no las resoluciones. En ese sentido, yo creo que hay que hacer la diferencia. Para ponértelo así, la sentencia es como si fuera una factura de crédito fiscal, ¿verdad? Y la resolución como que fuera una factura que se hace comercial de estas del supermercado, ¿verdad? Entonces, es decir, las que generan realmente jurisprudencia son las sentencias. Entonces, yo creo que, bueno, esta sala impuesta y golpista debería de hacer una sentencia, debería de hacerlo. Ahí estamos de acuerdo, debería de ser la sentencia. Una sentencia para que genere la ratio decidendi o el fundamento de la resolución también es vinculante. Porque si no deja desprotegidos a toda la comunidad jurídica o una gran mayoría que está defendiendo esa posibilidad, ¿verdad? Porque existe en la Constitución un artículo, ¿verdad?, que establece que todo aquel, ¿verdad?, que promueva, que defienda la reelección, se le van a quitar sus derechos ciudadanos. 75 ordinal 4. El 75 ordinal 4. Todo aquel, ¿verdad?, que defienda, que promueva, ¿verdad?, la reelección, se le van a quitar sus derechos ciudadanos. Bueno, eso desde mi punto de vista, en su momento se le va a aplicar si los magistrados avalan, ¿verdad?, esa resolución. Se le va a aplicar a todos los funcionarios que lo han hecho. En ese Pero que eso es como la encuesta de la Gaviria. En ese sentido, tendenciosa, que solo transmite una parte de la realidad y omite la otra. Entonces, yo creo que deberían de ponerle mucha atención a todos los que están defendiendo, ¿verdad?, la reelección, a todos, desde periodistas, articulistas, analistas, abogados, funcionarios, deberían de ponerle atención e ir a leer el artículo 75 ordinal 4, donde establece eso, porque dice el 88, la resolución, dice porque la Constitución dice el presidente en su ejercicio 154. No va a estar ni un día más, así lo dice, ni un día más, y hay 7 artículos más que están considerados dentro de los artículos pétreos que se estableció, pero que son intocables. Entonces, es decir, bueno, si quieren la resolución, bueno, o que hagan la sentencia y que terminen de dar bien el golpe, porque están haciendo unas cosas de amarres legales, o sea, pegados con papel y con saliva. Que hagan. Yo creo que el tiempo no nos da para discutir algo tan complejo, porque sí. Miren, la verdad que el tema relacionado con están preguntando acá los televidentes el tema de la Iglesia del Calvario,
Me dice Ernesto, es importante que se haga, pero también que no se deje sin trabajo a lo que yo dije, a las personas, claro, me dice. Reubicarla. Entiendo que pero es que va a haber reubicación, correcto. Lo que pasa es que algunos no están de acuerdo. No, pero es que el tema es la construcción y la terminación de la construcción del mercado, para la mercado gente, del escalón. Mire, ese es un tema obviamente ya social. Sí. La gran preocupación de alguien cuando lo vendes, un vendedor ambulante lo moves de un lugar a otro, es volver a generar la clientela. Sí, entonces quizás el reto va a estar al moverlos de donde están, generar que les llegue gente a comprar. Ahora, aquí también pasa en cierto orden que tenemos que tener los salvadoreños, y es que no les gusta entrar a un local, no quieren pasar comprando por la calle o desde el bus, desde la ventana. Entonces, eso genera un desorden, ¿verdad? Que afea la ciudad, y eso también, esos desórdenes generan mafia, generan delincuencia, generan un montón de cosas. Claro, la alcaldía debe de ayudarles a generar clientela. Y una desigualdad de oportunidades, porque los vendedores que sí están respetando todo eso y están adentro de los locales, entonces tienen menos oportunidad que los otros que se están queriendo quedar afuera para captar la Hay que diseñar estrategias para que la gente vaya a los lugares, ¿verdad? Es una cultura, Marvin. Es una cultura, es correcto, es correcto. Es que claro, toma mira, tiempo. Con estos que movieron, recientemente se les ofreció el nuevo mercado Ula, que es un asocio público-privado. Ellos se quejaban de que, el alquiler le salía al mes 200 y algo, entonces es un problema también que tiene que ver con muchas aristas. Sí, pero desde luego que hay que hacerlo. Antropológicamente, históricamente, hay que hacerlo. Para rescatar ese centro histórico, pero hay que pensar en esos temas sociales. Ahora bien, el sistema económico, el modelo económico que tenemos genera tipo de normalidad, y van a volver y van a estar. Sin duda alguna, el tiempo se me fue. Quiero agradecerles a los tres que nos hayan acompañado esta mañana, día viernes 25 de noviembre. Nuevamente un saludo muy especial. Cuidarse del COVID. Sí, está fuerte, ¿verdad? Sí. Y hoy que está en la fiesta patronal en San Miguel, ¿verdad? Tengan mucho cuidado porque el COVID anda dando y fuerte. Digo, en términos ahorita de no hay calenturas, no hay alergias, no hay gripes, todo es COVID. Sí, por eso. Apopa también está de fiesta, felicidades. Armenia me decía. Armenia también, sí. Usulután también, felicidades. Hoy es el carnaval en Usulután, ¿verdad? Sí, en teoría es hoy, ¿verdad? En teoría. Así es que un abrazo muy especial a todos mis hermanos usulutecos. Gracias, Walter. Gracias, Marvin. Gracias también, Tania. Nos escuchamos, nos vemos el próximo día viernes, si Dios lo permite. Gracias. Vámonos al fin de semana, a disfrutarlo al máximo y, por supuesto, recuerden colocar a Dios en el centro de sus actividades. Gracias, pásenla bien. Y también recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.